gustó acá hacerte, bueno, un alcance. Nosotros, cuando nos juntamos la primera vez con las chicas, se realizó el tema del objetivo, lo estuvimos viendo. Bueno, ahora tú te vas a dar cuenta más o menos de lo que trabajamos, porque el PPT inicialmente es más o menos de cuando nosotros iniciamos hasta lo que tenemos ahora. ¿Ya? Sí nos damos los tiempos, por ejemplo, cuando nos coordinamos ya nos juntamos todos y ahí estamos todos, la verdad. Pero como... Sí, se logra ver bien. Ya, miren, aclaremos algunas cositas. Respecto de la importancia del tiempo escaso y grabar esto para que quede como respaldo y como consulta frecuente, digamos, ya di la orden al sistema de que vaya grabando. Así que no debería haber problema. Tenemos, queridos, Anaís, Peña, Jocelyn Araya, Carla y Viviana, no sé si lo dije bien, Luisa Cortés y Rodrigo Basaure. Correcto, sí. Profesor del Liceo Diego de Almeida. Muy bien recomendado, profesor Rodrigo, así que tengo muchas expectativas. Ah, sí. Gracias. La siguiente y yo le voy dando los clics, ¿ya? Sí, siguiente. Bien, nosotros al momento que nos juntamos, Jerovan, bueno, fuimos realizando justamente lo que nos solicitaban en la planilla, ¿ya? Esto es paso a paso, ¿eh? Yo no sé si, pero más o menos para que tengan una idea y para que mis compañeras me vayan aportando ahí, fuimos en base a las que nos fueron solicitando. Dale nomás, por favor, Jerovan. Bueno, vimos lo que eran las ideas seleccionadas y afines, ¿cierto? Tanto las terceras, las tres ideas que vimos, y además también una extra. Estamos viendo también las diferencias, ¿cierto? Para poder trabajar y enfocarnos netamente a lo que corresponde a nuestro OA. Avance nomás, Jeroman, por favor. Aquí viene el objetivo del aprendizaje. Bueno, el primer objetivo que nosotros habíamos visto, Enter, avance, que lo habíamos conversado con grupo, era diseñar un plan financiero para lograr cumplir una meta demostrando la diferencia entre un activo y un pasivo usando adecuadamente la responsabilidad en temas financieros básicos. Una vez cuando nosotros presentamos este objetivo, ya se hizo envío para que lo pudieran revisar y nos retroalimentaron con el que viene a continuación. Enter. Que este fue el objetivo de la discordia, ¿ah? Que este fue el que estuvimos revisando, y dentro de la retroalimentación había que era uno muy parecido a este, ya que era diseñar un plan financiero personal y o familiar orientado a metas, identificando un activo y un pasivo financiero, elaborando metas financieras personales y o familiares viables pertinentes, significando los riesgos financieros, reflexionando sobre los conceptos de riqueza, valor y sentido de la educación. Una vez que nosotros revisamos esto, nos volvimos a juntar y dejamos el que viene a continuación como final. Bien, entonces nosotros ya como grupo dejamos este OA definitivo más macro, ya que también obviamente recogiendo todas las visiones de las personas que nos estuvieron haciendo esa como tutoría, ya que nos estuvieron revisando, y dejamos este objetivo, que es diseñar una estrategia de emprendimiento personal orientada a obtener ganancias, identificando un activo y un pasivo financiero, elaborando objetivos claros financieros personales, viables y pertinentes, representando los riesgos financieros y reflexionando sobre los conceptos de riqueza, valor y sentido de la educación, pensando siempre en el qué, en el cómo y el para qué, ya que eso es más o menos como la fórmula que nos dimos nosotros para poder dejar este objetivo más general. ¿Ya? Y respecto a lo que es el anexo 5, en el documento que estuvimos revisando con las colegas también el día de ayer, dentro de lo que se pedía, como grupo pretendemos solucionar Dame un segundito que justo. Como grupo, entonces, pretendemos solucionar el problema que tienen los estudiantes, ¿no es cierto?, al momento de administrar su dinero, ¿ya? Por ejemplo, saber invertirlo y que sea viable para su desarrollo personal y financiero. ¿Puedes seguir? Y la necesidad que vimos u oportunidad que observamos nosotros fue que la administración de recursos y una oportunidad de incrementar a favor, evitando, ¿no es cierto?, que el dinero sea mal invertido. Siguiente. Y el objetivo general que vimos nosotros es solucionar la problemática que tienen los estudiantes en la administración de sus finanzas, entregándoles herramientas financieras y de administración para que puedan invertir en un proyecto viable.
Entonces nosotros al final decidimos hacer 3 módulos, ¿ya? Un módulo en educación financiera, el otro en metodología de proyecto y el otro diseño del proyecto. En las primeras 2 se va a usar 2 horas pedagógicas y en el último ya que es diseñar 4 horas pedagógicas. Y allí nosotros sacamos de los objetivos de aprendizaje el identificar, el elaborar y el diseñar. Ya ahí está. Y también los indicadores: identifica un pasivo y un activo, elabora un objetivo claro financiero, ¿no es cierto?, viable, y diseña una estrategia de emprendimiento, ¿cierto? Y con las habilidades de Bloom, analizar, crear y también crear. Eso sí, el paradigma didáctico no sabíamos mucho a qué se refería, pero el enfoque educativo todo es formativo. Eso es lo que... Con mi jefa UTP hoy día, con la profe Marcia, trabajamos en los paradigmas didácticos. Y también que nuestro curso es 3º y 4º medio, la formación científico-humanista y técnico-profesional. Hagamos lo siguiente, voy a volver a LOA. El LOA que ustedes presentan acá abajo, lo voy a leer del protocolo que yo les envié, que era el anexo 3. Decía que para esta reunión ustedes tenían que tener un secretario técnico. Esa es una persona que va tomando los apuntes de las cosas que vamos consensuando. Ya. Yo me ofrezco por primero, este lado, yo voy a anotar. Ya, vale. Primero una felicitación. Yo terminé una buena secretaria. Bien, Giselle. Profesores, primero una felicitación bastante grande, voy a ser bien directo en decirlo, porque mi hipótesis era si yo iba a ser capaz de poder transmitir a mis colegas la formalidad de un OA y los componentes de un OA, porque después eso facilita mucho lo que viene. Y con ustedes se ha logrado muy bien, plantean un OA con un inicio bastante concreto y después hacen las precisiones o hacen las condiciones del OA, que tiene que ver con la amplitud del objetivo, y lo hacen bastante claro, y eso le va a dar paso después a los indicadores, que es lo que voy a referirme a continuación. Entonces, en ese sentido, ya acá hay un buen síntoma para este proyecto. Dice, diseñar una estrategia de emprendimiento personal orientado a obtener ganancias. Hasta ahí está declarado la primera parte del OA, que vendría siendo la capacidad observable y el contenido. Diseñar una estrategia de emprendimiento personal orientado a obtener ganancias. Aquí la pregunta que yo le hago, cuando ustedes hablan de ganancia, si tuvieran que especificarlo o aclararlo, ¿a qué se están refiriendo? O sea, yo lo puedo deducir, pero un OA tiene que ser explícito. Puede ser el ingreso, obteniendo un ingreso económico. Ya. Entonces, hay varias maneras de decirlo, porque en el fondo tiene que tener un margen de ganancia, un margen de lucro, ¿cierto? A eso ustedes se refieren. Claro. Entonces, tal vez consultar con un lenguaje más financiero y poder hacer la precisión ahí. Después, ¿cuál es la capacidad observable que ustedes quieren desarrollar en el estudiante? ¿Cuál sería para este OA? ¿Qué capacidad quieren ustedes, pensando en Bloom, o ustedes quieren desarrollar con este OA? Disculpa, Carley está esperando otra vez ingresar. Crear. Yo pienso que por todo lo que estamos hecho es crear una estrategia, sí. Yo también pienso lo mismo, sí. Ahí está Carley. Profesora Carley, bienvenida. Estamos en el OA recién, así que estamos bien. Bueno, diseñar una estrategia de emprendimiento personal, ¿ya? Allí estaríamos precisando que lo que ustedes quieren es que el alumno sea capaz de diseñar una estrategia de emprendimiento personal. ¿Lo van a dejar solamente en lo personal? ¿Van a eliminar lo familiar? Diseñar una estrategia de emprendimiento personal, y yo le había recomendado yo familiar. Ustedes me dicen que lo quieren entender como emprendimiento personal, o sea, el alumno solito
es capaz de sacar adelante un proyecto financiero. Pero tenemos que pensar que el alumno pertenece a un núcleo familiar y necesita ese respaldo. Entonces, en la medida que él lo haga orientado al núcleo familiar, donde él también pertenece, a mi gusto le da más viabilidad. No sé qué opinan ustedes. Sí, yo encuentro que sí. Sí, Sí, tiene razón. sí, tiene razón. Entonces, diseñar una estrategia de emprendimiento personal y o familiar, ¿ya? Eso de obtener ganancia era lo mismo que yo les puse arriba orientado a metas. Es exactamente lo mismo. Claro, lo que pasa es que, claro, sí. Porque no puede haber un emprendimiento, porque la palabra emprendimiento ya te está diciendo que se trata de un proyecto con valor agregado y con valor económico, que tenga un margen de valor de mercado. Eso es un emprendimiento. Entonces, cuando ustedes usan la palabra emprendimiento, ya están diciendo que tiene que tener un margen de ganancia. Entonces, ese margen de ganancia son las metas, porque nosotros hablamos pedagógicamente. Entonces, diseñar una estrategia de emprendimiento personal y o familiar orientado a metas. Esa sería mi retroalimentación, que es mi proposición, ¿ya? Porque ahí me queda súper bien clarito y cualquier persona que lo lea entendería que es diseñar una estrategia de emprendimiento personal y o familiar orientado a metas. Y tal vez podríamos hacerle un retoque en el término de los emprendimientos son proyectos o son desafíos de distintas categorías, porque este es un emprendimiento personal y o familiar, pero de cultura escolar. No sé si lo han notado. No es un emprendimiento que hace un profesional, un ingeniero, no es un emprendimiento que hace un profesor, no es un emprendimiento que hace un padre de familia, sino que es un emprendimiento que hace un joven, que es una persona que está en edad escolar. Entonces yo le pondría el apellido, diseñar una estrategia de emprendimiento, una estrategia escolar de emprendimiento personal y o familiar orientado a metas. Entonces esa sería mi retroalimentación para esa parte del OA y queda totalmente pedagógico, queda escolarizado, ¿ya? Porque esa es la idea, responder a la necesidad educativa. Y cuando hablo de responder a la necesidad educativa, me refiero al derecho que tiene el estudiante a recibir una experiencia de aprendizaje que colabore en su proyecto de vida. ¿Y qué mejor que el emprendimiento? Pero el emprendimiento bajo las circunstancias, condiciones, factores, recursos, amenazas, debilidades, o sea, bajo un FODA, un FODA escolar, ¿ya? Bien con ese tenemos ahora las condiciones. Con las colegas, sí, justamente dentro de la otra parte de la matriz que estuvimos viendo ayer, era como súper enfocado en FODA, porque también, si no mal recuerdo, hablaba también de los aprendizajes, de las oportunidades. Perfecto. Veamos las precisiones o las condiciones. Las condiciones son aquellas precisiones que se hacen respecto del OA o respecto de la capacidad observable en función del contenido, hasta dónde vamos a profundizar o hasta dónde queremos llegar con las capacidades específicas o los desempeños que el alumno tiene que ser capaz de tener en función de esa capacidad observable. Por ejemplo, en este caso, queremos que el estudiante sea capaz de diseñar un emprendimiento escolar, personal y o familiar orientado a metas. Pero para llegar a eso, yo tengo que ser capaz en mi OA de hacer las precisiones bajo qué condiciones o hasta dónde voy a profundizar con los contenidos para llegar a eso. Y la primera precisión que ustedes hacen en su delimitación o en su sincronía, en este caso sería la sincronía, la profundidad, ustedes dicen que es identificando un activo y un pasivo financiero. O sea, cada vez que una persona quiere desarrollar un emprendimiento o cada vez que un alumno se involucra en un emprendimiento apoyado por su proyecto educativo y apoyado por su núcleo familiar, es importante que el alumno sea capaz de distinguir entre un pasivo y un activo financiero. Entonces ahí yo estoy totalmente de acuerdo con usted. No podríamos tener un emprendimiento si no somos capaces de discernir. Entonces yo le digo, identificar, discernir, contrastar, comparar, todos esos verbos les sirven. No sé, ustedes acá pusieron
identificando un activo y un pasivo financiero. Estaría dentro de las posibilidades. Veamos la siguiente condición. Elaborando objetivos claros financieros. Ahí podríamos corregir. Objetivos financieros claros. Elaborando objetivos financieros claros, personales, viables y pertinentes, representando los riesgos financieros y reflexionando sobre los conceptos de riqueza, valor y sentido de la educación. Miren, mi consejo aquí es que aquí hay varias condiciones que están todas reunidas, están muy fusionados. En esta parte siempre es bueno trabajar con viñetas. Por ejemplo, la primera condición yo pondría primera viñeta identificando un activo y un pasivo financiero, o punto y coma. Después pondría la segunda condición, que la podemos sacar de todo lo que ustedes tienen acá. Veamos. Dice, elaborando objetivos financieros claros, personales, pertinentes, viables y pertinentes. Ya, yo lo dejaría hasta ahí. Elaborando objetivos financieros claros, comas, viables y pertinentes. No le pongan personales porque arriba ya dicen que es un emprendimiento personal y o familiar. Perfecto. Entonces sería elaborando objetivos financieros claros, viables y pertinentes. Incluso podría ser elaborando objetivos financieros viables y pertinentes. Incluso hasta ahí quedaría bien. ¿Ya? Tercera viñeta. Dice, representando los riesgos financieros y reflexionando sobre los conceptos de riqueza. Ya. Yo eso de los riesgos financieros lo encuentro como una condición, yo lo pondría como otra viñeta. Pero en representando, ¿ustedes creen que representando sería lo mejor? ¿O sería identificando, conociendo, identificando riesgos financieros? Pensemos en que va a ser, ¿cierto? Pero como está arriba repetido, no se preocupen, si puede salir el mismo, la misma conjugación, puede salir varias veces. Lo importante es que la última conjugación ya tenga más amplitud. Identificando entre un pasivo, identificando, o arriba como dice identificando, podrían poner diferenciando entre un activo y un pasivo financiero, ¿cierto? Diferenciando. El otro podría ser identificando, el segundo era elaborando, está bien. El otro podría ser identificando los riesgos financieros. Ahí tendríamos las tres viñetas. Y después me faltaría una cuarta viñeta y dice, y reflexionando sobre los conceptos de riqueza, ya. Ese, sin duda, es el más holístico, el que más apunta al concepto más integrador de UNOA, porque tiene que ver con la capacidad más profunda. Dice, ir reflexionando sobre los conceptos de riqueza, valor y sentido de la educación. Esa está súper bien, yo no le haría ningún cambio. Reflexionando sobre los conceptos de riqueza, valor y sentido de la educación. Ahora, hagámonos la siguiente pregunta. ¿Quién anotó las viñetas? ¿Alguien las anotó? Sí, yo por acá. Me quedó una duda así cuando cambió el verbo, bueno, la frase identificando, por cuál la reemplazó recién de un activo y un pasivo, ahí no alcancé a anotarlo. Porque identificando lo bajó para abajo, donde dice identificando riesgos, diferenciando. Gracias. Para no repetirle el verbo. Sí. ¿Ya? Entonces, primero, léame las viñetas para ver si estas viñetas están alineadas con la capacidad observable. Si están alineadas, nos vamos por un tubo. Ya, usted dice que le repita lo que cambiamos, lo que cambió. Las viñetas que concordamos ahora. Ya, primero puso... bueno, la primera que cambió fue diferenciando un activo y pasivo. Después me dio de la viñeta representando riesgos financieros. No, identificando los riesgos financieros. Identificando riesgos financieros. Sí. ¿Ya? ¿Cuál más? A ver. En los objetivos, sí, puso elaborando objetivos financieros nomás, claros. Después dijo que sacáramos claro. Elaborando objetivos financieros viables y pertinentes. Eso, viable y pertinente, sí. Okay. Objetivos financieros viables y pertinentes, hasta ahí nomás. Ya, y la otra viñeta, digamos en la cuarta ya. Claro, reflexionando sobre los conceptos de riqueza, valor, sentido. No, eso que estaba ok, dijo que ese estaba ok la última. Sería la última viñeta, ¿no? Sí, la última viñeta dijo que estaba buena.
entonces, ¿con cuántas viñetas nos quedamos? Ahí me perdí un poquito, ¿se me aclaran? 1, 3, 4. 4 viñetas, ¿cierto? Sí, La primera sí. tenía que ver con el contenido de pasivo y activo. La segunda Sí. viñeta tenía que ver con el contenido de objetivos financieros viables y Sí, pertinentes. sí. La segunda. La tercera viñeta tenía que ver con los contenidos de Identificando. riesgo Sí. financiero, claro, identificando. Y la cuarta viñeta tenía que ver con los conceptos con los contenidos Sí. de conceptos, riqueza, valor y sentido de la educación. 4. Si se dan cuenta, las 4 viñetas, cada una tiene contenidos. En la primera viñeta, ¿cuál es el contenido? Los pasivos y los activos. Activo, pasivo. Activo. La Sí. segunda viñeta, ¿cuál es el contenido? Objetivo financiero. La Sí. tercera viñeta, ¿cuál es el contenido? Los riesgos. El riesgo Identificando financiero. riesgo financiero. Los riesgos El riesgo financieros. financiero. El riesgo financiero del contenido. El identificando es la conjugación del verbo de habilidad. ¿Ya? Ya. Ya. Y la última viñeta son los conceptos, y lo dije. Conceptos de riqueza, valor y sentido de la educación. La pregunta, estimados profesores, que yo le hago con estos 4 bloques de contenido, porque el último viñeta ni siquiera es un contenido, es un bloque de contenido. ¿Por qué digo un bloque? Porque está riqueza, que es un contenido, valor y sentido de la educación, que es otro contenido. Si se dan cuenta, dentro de una viñeta, que son las viñetas que le llamo yo, que son las precisiones o las condiciones de LOA, hay contenidos adentro, que son teorías, conceptos, conocimientos asociados, que yo quiero vincular al alumno con ese conocimiento, ¿ya? Porque ese conocimiento va a ser la herramienta que le va a dar paso a desarrollar esta capacidad que se conjuga como identificando, conociendo, elaborando, todas estas conjugaciones en gerundio que decimos, ¿ya? Muy bien. La pregunta que yo le hago, con esos 4 bloques de contenido y cómo están conjugados, identificando, el primero lo habíamos cambiado por diferenciando, ¿era o no? Ayúdenme. Sí, diferenciando. Diferenciando, identificando, elaborando, después nuevamente identificando riesgo y reflexionando con todas esas condiciones y esos contenidos. ¿Ustedes creen que un alumno sería capaz de diseñar una estrategia de emprendimiento escolar, personal y o familiar orientado a metas? ¿Ustedes creen que esas condiciones satisfacen la intención de LOA? Sí, totalmente. Sí, porque tendríamos claro los objetivos de financiamiento personal, concepto de riqueza, valor y sentido de lo que significa educarse, y también tendríamos claro lo que significan los riesgos financieros en este proceso. Ya, y que son los pasivos y los activos, ¿cierto? Ah, claro, Entonces, los pasivos y los activos. están como todos los ingredientes para la torta, ¿cierto? ¿Le puedo leer cómo quedó? Ya, léalo. Ya. Diseñar una estrategia escolar de emprendimiento personal y o familiar orientado a obtener metas, diferenciando un activo y un pasivo financiero, elaborando objetivos financieros viables y pertinentes, identificando los riesgos financieros y reflexionando sobre los conceptos de riqueza, valor y sentido de la educación. Eso tengo yo. ¿Cómo Uy, suena bonito. Sí. ¿Cómo se siente? Dígame, ¿cómo se siente después de leerlo? Sí, está más claro. ¿Se da cuenta que lo configuramos como que ahora lo podemos hacer caminar por la pasarela? Eso es muy difícil, estimados profesores. Llegar a esto no es fácil, es muy difícil. Pero la ventaja que tiene este trabajo, que a veces se pone estresante, tensionante, porque hay que articular conocimiento, hay que articular capacidades técnicas diferenciales, porque ustedes son de distintos aspectos de la cultura escolar, lo que decíamos recién. Pero aquí está el trabajo en equipo. Bien, entonces, hecho esto, ahora hay que tomar estas viñetas, que le llamamos viñetas, pero técnicamente se llaman condiciones, ¿cierto? Y eso hay que transformarlo ahora en indicadores, ¿verdad? Entonces, veamos lo siguiente. Germán, discúlpame. De ese objetivo y esas viñetas podrían pasar a ser como los objetivos específicos una vez que nosotros realicemos la clase en este caso, o realicemos, por ejemplo, la planificación de lo que tenemos que realizar ahí. ¿Se podría hacer como el objetivo específico de cada clase si lo vemos? Mire,
esto funciona así. Metodológicamente hablando, nosotros tenemos un problema. Y el problema es que nuestros estudiantes no tienen capacidades para diseñar una estrategia de emprendimiento personal, escolar o familiar. No tienen esa capacidad. Ese es nuestro problema. Entonces, el objetivo es desarrollar esta capacidad, ¿cierto? Claro. Y para ello ustedes elaboran un OA, y ese OA es el que acabamos de consensuar. Y ese OA tiene una capacidad observable y tiene estas condiciones que pueden transformarse en objetivos, se pueden transformar en objetivos específicos, se pueden transformar en objetivos operacionales y se pueden transformar en indicadores. Todo depende del formato técnico-pedagógico que use la institución o la metodología que estemos usando. A mí, personalmente, me hace más sentido denominarlos como desempeño, ¿ya? Y cuando yo los llevo al campo de los desempeños, quedan automáticamente convertidos en indicadores. ¿Por qué? Porque es súper importante que cada viñeta que tiene más de un contenido, cada contenido pasa a transformarse en un indicador. Fíjense, la última viñeta tenía el contenido de riqueza, valor y sentido de la educación. Ahí hay dos contenidos, el contenido de riqueza. ¿Qué significa la palabra riqueza? ¿Y qué entendemos por valor y sentido de la educación? O incluso podrían ser tres contenidos. Riqueza como concepto general, valor de la educación y sentido de la educación. Se dan cuenta que ahí en esa viñeta, que es la tercera condición de ese OA, hay tres contenidos. Y para cada contenido yo podría sacar después un indicador, ¿ya? Entonces, profesor, mi respuesta vendría siendo que sí, puede transformarse en los objetivos específicos, se puede transformar en los objetivos operacionales, perfectamente, no había problema, ¿ya? Lo que sí, en este caso del cuaderno de orientación, no se piden objetivos específicos, no sé si se dieron cuenta. No, sí, no, pero te consultaba porque, bueno, en base a esto y justamente los objetivos que salen, automáticamente te crea el indicador. Exacto. Súper. Exacto. Muy bien. Bueno, lo importante es que consensuamos el OA y ahora nos vamos al anexo 5. El anexo 5 era cuando ya usted arma su proyecto. Bueno, aquí yo les ayudé un poquito recién cuando yo les dije que un OA es un objetivo de aprendizaje, es una declaración con nomenclatura pedagógica, ¿cierto? Pero como es un desafío o es algo que tenemos que resolver, porque se me había caído el micrófono. Ahí sí. Ahí sí. Ahora sí. Yo le estaba comentando de que en educación y en cualquier disciplina o ciencia en general, siempre parte con ser capaz de identificar un problema. Acá este problema tiene que ver con el currículum, con la cultura escolar, ¿cierto? Y el problema es que tenemos que ser capaces de llevar a los estudiantes a un estado de conciencia nuevo, superior, donde ahí tengan mejores herramientas y más oportunidades en su proyecto de vida. Y ustedes identifican que eso lo van a centrar o lo van a circunscribir al emprendimiento. Por lo tanto, ¿dónde está la dificultad? La dificultad está en que los estudiantes que se incorporen a esta experiencia de aprendizaje no se incorporan justamente porque necesitan desarrollar esa capacidad. ¿Y cuál es la capacidad observable que queremos desarrollar? El tema de desarrollar una estrategia de emprendimiento ya orientado a meta. Por lo tanto, cuando hacemos la introducción en este proyecto, ustedes tienen que hablar de eso, de cuáles son las necesidades que existen de que los estudiantes puedan involucrarse en una experiencia pedagógica que los lleve a desarrollar herramientas de competencia para desarrollar emprendimiento. Ahí está el respaldo de pertinencia y la justificación que ustedes le dan a su proyecto, porque lo problematizan. Ustedes problematizan una necesidad educativa. Entonces, la introducción te falta tiene ahí, que Germán, le haces doble clic, porque falta escritura hacia abajo. Aquí la introducción, en el documento que yo les envié, ahí les iba dando unas pistas más o menos de todo lo que tiene que haber en una introducción. No en una introducción voy a decir, sino que en esta introducción para este proyecto, ¿ya? Porque si buscamos documentos sobre lo que es una introducción, podemos hacer un seminario. No, vamos a acotarlo. ¿Cuál va a ser la introducción y los elementos mínimos de una introducción para este proyecto? ¿Ya?
Entonces, primero partir con problematizar una situación de carácter pedagógico. En el caso de usted, es la necesidad que tiene el alumno de participar en una experiencia de aprendizaje que apunte a esta capacidad. ¿Por qué? Porque es una herramienta. Es una herramienta que le va a ser útil en el ejercicio de su trayectoria escolar y también en el ejercicio de su proyecto de vida y su ejercicio ciudadano. Esta herramienta forma parte de su historia de vida. Entonces partir con eso diciendo, apuntando a esos elementos. Y después eso se transforma en un objetivo, ¿ya? En el anexo 5 yo detallé bastante este elemento, así que van a tener que revisarlo para mejorar la introducción. Ya, el objetivo general es la respuesta al problema. El problema es que tenemos que reforzar esta capacidad, tenemos que entregar estas herramientas, tenemos que mejorar esta situación. Entonces ahí el objetivo en general emerge espontáneamente y lo voy a leer. Colega, nunca pongan como objetivo solucionar un problema, ¿ya? Porque no se entiende. El objetivo tiene que decir, el objetivo tiene que ser explicitado en términos de que qué cosa quiero cambiar, qué elemento de la realidad quiero cambiar, qué cosa quiero movilizar de un estado de deterioro o de desventaja, de un estatus descendido a un nuevo estatus. ¿Qué cosa quiero cambiar de estatus? Así hay que pensar en el objetivo. Porque no puedo decir que quiero solucionar un problema porque de eso se trata. Entonces, ¿pero qué problema que quiero solucionar? ¿O cómo quiero solucionar ese problema? Yo quiero que algo aumente, quiero que algo disminuya, quiero que algo transite de esta realidad a una nueva realidad. ¿Qué es eso que ustedes quieren solucionar? Entonces, no podemos decir que queremos solucionar un problema, porque tienen que decir cuál es el problema, o haberlo identificado en la primera parte de la introducción. Díganme ustedes, ¿cuál sería el problema que queremos solucionar con este proyecto? La falta de educación financiera y de la capacidad que tienen la capacidad que tenemos todos de poder tener proyectos financieros personales y o familiares. Ya, en el fondo queremos mejorar o dar oportunidades, ¿cierto? Claro. Fortalecer, váyanse por ahí, mejorar, dar oportunidades, fortalecer, partan así. Pero dar oportunidades en qué, mejorar qué, fortalecer qué, competencia. Ya, competencia, el qué y el qué son los contenidos que tenemos anteriormente puestos, ¿cierto? Claro. Sí, mejorar las competencias escolares en el desarrollo de proyectos, bla, bla, bla. ¿Se van por ahí? ¿Se me entienden? Porque en este objetivo general, como está redactado, tiene muchos elementos aquí hay mezclado indicadores, aquí hay mezclado contenido, hay varias cosas que están presentes, pero que forman parte de otro aspecto de la metodología. Entonces, piensen en el objetivo como recién le acababa de decir. Mejorar qué, fortalecer qué, ¿ya? Sí, bien decía. Mejorar mejorar la formación, mejorar la educación financiera de los estudiantes de tercero y cuarto medio. En este caso, se puede colocar tercero y cuarto medio, ¿no? Para sí, tener se puede, sí, en el objetivo se puede. Sí, el universo completo. Eso es súper importante, que si el objetivo general es capaz de hacer la precisión de los niveles o ciclos de la población objetivo, es súper importante. Si lo quieren trabajar en un ciclo completo o en niveles, eso lo pueden precisar en el objetivo general. Entonces, en el fondo es fortalecer las competencias escolares o entregar herramientas. Váyanse por esos elementos, ¿ya? Muy bien. Sigamos. No confundir el objetivo general con el OA, porque el OA ya está hecho, pero sí tiene que estar alineado. El objetivo general no puede estar desalineado del OA. O sea, es como lo macro.
Sí. En el fondo el objetivo general tiene que ser siempre dar herramientas, fortalecer, incrementar las capacidades, desarrollar competencias en o sobre qué. ¿Ya? Por ahí siempre parten los objetivos generales. Ya. La matriz curricular, aquí tengo una preocupación. Nosotros habíamos consensuado que el grupo de ustedes, el grupo 3, y todos los grupos de este cuaderno tienen que solamente elaborar un OA. Solamente un OA. Porque si elaboramos 2 OA, 3 OA, el trabajo se hace muy grande. Y el OA ya lo tenemos consensuado. Entonces, donde dice objetivo de aprendizaje, ahí ustedes tenían que copiar y pegar el OA. Ah, perfecto. En este caso, en las tres, ¿o no? Ya, para allá voy, porque ahí tengo algunas preguntas que le quiero hacer. Si yo copio y pego el OA tal cual como está allí, voy a ocupar solamente una fila, el numeral 1. Si ustedes hubiesen hecho 2 OA, hubiesen hecho 2 copiar y pegar, y ese segundo OA lo hubiesen puesto en la fila 2. Y si hubiesen hecho un tercer OA, hubiesen hecho un copiar y pegar y lo hubiesen puesto en la fila 3. ¿Ya? Ya, entonces es un solo OA. Tienen un solo OA. Entonces, ¿Qué fue el que creamos, cierto? El que creamos hoy día, que ustedes me presentaron, nada más que le hicimos unos retoques, no fue un cambio profundo. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que colocar la cantidad de horas que tienen los módulos, en este caso 8 horas. Ya, ahora lo que sí, un OA puede dar paso a varios módulos, ¿ya? Eso sí puede ocurrir. Pero para que ustedes puedan disipar si van a hacer un módulo o más de un módulo para ese OA, ustedes tienen que pensar en las viñetas. Y esas viñetas tienen que ir organizadas de menos a más. Y están organizadas de menos a más en el caso de ustedes, porque la primera era identificar entre un pasivo y activo, ¿cierto? La otra era hacer objetivos, riesgo financiero, y la última era reflexionar sobre conceptos más significativos, ¿cierto? Entonces va de menos a más. Entonces, de hecho, discúlpame, justamente en base al objetivo, por eso te consultaba adelante por el tema de los objetivos específicos, porque nosotros, por ejemplo, claro, con todo el objetivo, el OA grande que terminamos, eso lo íbamos desgranando obviamente en estas 3 numerales, por eso que están así. O sea, la idea es que, por ejemplo, no sé, si tenemos el OA principal, en el primer módulo íbamos a hablar justamente de identificar un activo y un pasivo. En el segundo módulo íbamos a hablar de elaborar el objetivo claro, y en el tercer módulo, que son las 4 horas, íbamos a diseñar la estrategia. Por eso lo habíamos diferenciado así. Entonces lo que vamos a tener que hacer es el objetivo de aprendizaje, que es el OA, ustedes lo ponen ahí y pueden ocupar varias filas, ¿ya? Y pueden hacer, por ejemplo, 3 módulos. Y los módulos los pueden pensar en las condiciones, tomar las condiciones como módulos, ¿ya? Entonces ahí esas condiciones ustedes transfórmenlas en indicadores y ya le van a quedar una batería de indicadores. Entonces mi consejo es que tomen el OA, lo pongan en una fila, ¿ya? Y después vean todas las condiciones de ese OA, que son 4, y vean cuántos indicadores pueden sacar de ahí. Por lo menos de la última viñeta decíamos que habíamos ¿cuántos contenidos? Como 3, ¿cierto? 3. Entonces ahí sacamos 3 indicadores. Y si las otras viñetas están alineadas a un indicador, y las otras viñetas eran 3, sería 3 más 3, le quedarían 6 indicadores. Entonces eso lo ponen ahí, como indicadores de desempeño. Perfecto. Y después que ustedes tengan esos indicadores de desempeño, ustedes van a decir, ya, pero este indicador de desempeño primero es súper simple. Lo puedo hacer el primero, el segundo, el tercero en una sola clase. Y ese va a ser mi primer módulo. En cambio, las otras viñetas, no sé, la 3 y la 4, me van a ocupar más horas y eso va a ser mi segundo módulo. Y los últimos indicadores que tienen que ver con temas más de reflexión y de capacidades más superiores, tal vez pueden hacer el otro módulo. Pero mi consejo es que tomen el OA, revisen las viñetas o condiciones y vean cuántos contenidos hay dentro de cada una, y con esos contenidos ustedes van haciendo un indicador por contenido.
Y después que tengan todos los indicadores, se van a dar cuenta que tienen varios indicadores. Y esos indicadores bloquéenlos. Bloquéenlo por dificultad. Y si hacen 3 bloques, hacen 3 módulos. Y ya a cada módulo le van dando un nombre distinto. Y le van dando el tiempo distinto. Y cada módulo, obviamente, como van a tomar los primeros indicadores son de habilidades más basales, en Bloom tiene que haber una correlación, ¿ya? Tal vez, yo diría, recordando el LOA, que en las habilidades de Bloom ustedes parten primero en core identificar, ¿cierto? Conocer, identificar, comparar, después está crear, reflexionar. Yo diría que por ahí están ustedes con Bloom, ¿cierto? Y respecto al paradigma didáctico, lo que ustedes tienen que saber, el consenso que tenemos como proyecto, como cuaderno, es que nosotros estamos apostando por una didáctica constructivista, con metodologías activas. Entonces, ustedes acá, en el paradigma didáctico, incluso pueden fundir todas esas filas para los módulos, a no ser que vayan a ocupar una didáctica muy distinta en cada caso. No sé, tal vez en los temas que son de identificar entre un pasivo y un activo, tal vez allí los alumnos tengan que como usar la memoria, recordar y hacer algunos ejercicios de aprendizaje con habilidades más básicas, ¿cierto? Entonces, a lo mejor allí, dígame. Te doy una consulta. ¿Es posible de repente que nosotros, ponte tú, es como por consultar, de pronto al momento de crear esa actividad tengamos una visión más dúa? Sería ideal. Sería ideal, ya. Perfecto. Claro, ideal. Por eso te preguntaba, porque obviamente, y todos sabemos que no todos los niños aprenden de la misma manera, por tanto, esa era la consulta que quería realizar. Y es que el paradigma DUA es un paradigma constructivista. Entonces, claro, obviamente ahí estamos apostando. Pero uno puede transitar desde el conductivismo o conductismo hasta el constructivismo. Pero es una gradiente. Algunos elementos de la práctica pedagógica podrían ser conductistas. Cuando le digo a un alumno, ya, aprende las tablas de multiplicar, aprende esta poesía, ya eso es conductista, porque es memoria y es repetir de lo que memorizo, y tengo que tener un comportamiento condicionado a ciertas pautas, pero el alumno no importa si le hace sentido o no le hace sentido, incluso si lo comprende o no como que no importa, porque lo que sí importa es que tenga el ejercicio, el desempeño que el profesor le interesa para darle el alta, pero eso es conductismo. En el caso del constructivismo, que es el paradigma didáctico de este proyecto, es el poner al alumno en contexto, en situación, está más con enfoque de competencia. Entonces aquí en los paradigmas didácticos ustedes tienen que apuntar enfoque de competencia, enfoque constructivista y metodología activa. Yo diría que esos son los 3 tips que ustedes tienen que tomar para poder diseñar su paradigma didáctico que viene, pero aquí no tienen que entrar en detalle, colegas, porque el paradigma didáctico entra en detalles pues en las fichas pedagógicas o cuando ustedes detallan la metodología. Aquí el paradigma didáctico es una reseña de cuál va a ser el enfoque. Aquí yo podríamos decir paradigma o enfoque, y da lo mismo, ¿ya? Entonces el paradigma didáctico pudiera ser variar un poquito entre cada fila de cada módulo, o podría ser exactamente el mismo, ¿ya? Entonces en ese caso funden las filas nomás, y hacen, o sea, funden las celdas y hacen un bloque, o pueden irlo repitiendo como ustedes quieran. Y en el enfoque evaluativo también tiene que tener un cierto nivel de desarrollo, porque si le ponemos formativo, claro que es el enfoque evaluativo, pero aquí tocaría precisar un poquito más, porque dentro de las maneras de evaluar de manera constructivista y con metodología activa, uno pensando en la metodología, piensa al tiro cómo va a ser el enfoque evaluativo. Mire, pongámonos de acuerdo en lo siguiente. Cuando el alumno tenía que diferenciar entre un pasivo y un activo, ¿cómo se le ocurre a usted que podría ser la didáctica? Si es para ese indicador solamente, que sea capaz de identificar entre un pasivo y un activo, haciendo una tabla de comparación. Supongamos que ese sea el producto, una tabla comparativa. ¿Cuál se le ocurre a usted que podría ser el enfoque evaluativo ahí? ¿Puede ser una lista de cotejo? Puede ser una lista de cotejo. A mí me haría sentido que tenga una lista de cotejo y una rúbrica. Una rúbrica, y también me hace mucho sentido siempre acá, colega, que el alumno sea capaz de descubrir si él aprendió. Eso es súper importante.
que el alumno no tenga que llegar a la prueba para saber si aprendió, o no tengan que entregarle la nota para descubrir si aprendió. Porque ya es demasiado tarde, a no ser que el profesor le dé más instancias. Entonces, evitar repetir pruebas, o reforzamiento que le llamamos, cuando el alumno es capaz de autoevaluarse constantemente. Eso va a depender mucho del enfoque evaluativo y de las herramientas del enfoque. Por lo tanto, siempre es súper bueno que... Dígame. No, es que yo en la mañana, ya que me puso en esto la profe Marcia, la hice trabajar igual junto conmigo un ratito ahí. Yo tengo un concepto antes en el paradigma didáctico. En la primera habíamos puesto paradigma del tiempo de aprendizaje, en la segunda el paradigma de la cognición del alumno, y en el último, en el CREAL, habíamos puesto paradigma del proceso producto. Y en el enfoque evaluativo, bueno, el formativo, pero abajo habíamos trabajado las técnicas o estrategias de evaluación. Por ejemplo, un formulario de Google con 7 preguntas para ver si aprendieron o no aprendieron, como esta encuesta de quiz rápido, para saber si habían aprendido o no aprendido. La tabla de cotejo de creación del objetivo financiero y una rúbrica de evaluación de proyecto. Esas son las técnicas y los instrumentos de evaluación, que eso va detallado después en la experiencia de aprendizaje, cuando en la segunda ficha. Ahí va detallado, ¿cierto? Me parece súper bien. Lo que yo le estoy diciendo acá, que en el enfoque, en el paradigma evaluativo, no es necesario detallar tanto. Solamente hacer alguna reseña de cuál van a ser los criterios o los elementos conceptuales que ustedes le van a dar importancia al enfoque evaluativo. Por ejemplo, acá podrían existir incluso hetero y coevaluación, o hetero y autoevaluación, y estaría listo. ¿Ya? Listo. Ahora, en el tema de los paradigmas didácticos, que usted nombró varios y están todos muy interesantes, los van a poner en la medida que ese módulo y los indicadores de ese módulo se alineen con ese paradigma. ¿Ya? Ok. Acá son los indicadores los que condicionan al paradigma. Porque como esté redactado el indicador y los productos del indicador, ahí te va a dar las pistas de qué paradigma didáctico te hace más sentido. Ok. Entonces, por eso la importancia de armar bien el OA, porque un OA bien armado te da buenos indicadores. Y buenos indicadores te dicen al tiro, los buenos indicadores, la ventaja que tienen los productos. Y a través de los productos tú dices, pero ¿cómo yo voy a alcanzar estos productos? ¿Con qué metodología involucro al alumno? Y cuando tú ya piensas en la metodología, estás pensando en la didáctica, estás pensando en el paradigma. Uno dice paradigma didáctico cuando y evaluativo, y hace la distinción cuando en realidad solamente toca decir paradigma didáctico. Y cuando yo digo paradigma didáctico, ya estoy involucrando el proceso de aprendizaje, que tiene que ver con los estímulos, con las condiciones y con las herramientas para descubrir o develar ese aprendizaje, que le llamamos evaluación. Pero eso está dentro del paradigma didáctico. Por cultura y por consenso hacemos la distinción, a veces nos juega a favor y a veces nos juega en contra, de pensar que el paradigma didáctico tiene que ver con las metodologías, con la experiencia que yo lo involucro, y después a través del paradigma evaluativo yo recojo el aprendizaje como si no fuera capaz de recogerlo dentro del mismo paradigma didáctico. ¿Sí me entienden? Entonces me están debiendo los módulos desarrollados y las fichas de pedagógicas. Las fichas. ¿Algún plazo extra, no? Yo voy a hacer un correo el viernes, porque el viernes termina esta retroalimentación, ¿ya? Y ahí voy a hablar de la segunda alta técnica, porque para la segunda alta técnica lo que pasa, por lo que no se presenta hoy día, que se acumula, ¿no? Eso es lo que pasa. Y para la segunda alta técnica tendría que estar lo que consensamos hoy día y lo que falta. Todavía no tengo fecha de la segunda alta técnica, porque tengo que ver cómo están los grupos, porque en este rato me di cuenta cómo están ustedes. Ya, tenemos unos 3 lunes más, yo creo, ¿no? Considerando que nosotros nos juntamos los lunes y es feriado. Este proyecto tenemos que lanzarlo en noviembre. Y estamos ya tenemos octubre ya. O sea, y colegas, tenemos que darle a lo menos 2 semanas a la entidad ejecutora para que haga el cuaderno. Porque después que nosotros terminamos los proyectos, todos los grupos, esto todo se entrega a una empresa, y esta empresa tiene que hacer el cuaderno, y ese cuaderno también tengo que revisarlo y que quede bien hecho.
para poder lanzar esto en noviembre. Jerovan, y en ese cuaderno también va el nombre de nosotros, que fuimos aportantes en esto. En este cuaderno, en el anexo 5, que ustedes no lo pusieron, la primera parte está la integración del grupo. ¿Sí o no? Sí. Sí, claro que va su nombre, con nombre y apellido. Si quiere el signo zodiaco también lo podemos poner. A algunos les faltan los dos apellidos. Ya, Algunos profesores, la pregunta del millón. ¿Te quedó claro lo que conversamos? ¿Le hace sentido? Como que le aclara la película para tomar la matriz y tomar la decisión de cuántos módulos van a hacer a partir de que van a revisar el OA consensuado, van a leer con mucho detalle el tema de las condiciones y los contenidos asociados para transformarlo en indicadores, y a partir de ahí van a bloquear los indicadores para hacer los módulos, uno o los que ustedes necesiten. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Sí. Ya, si eso está claro, significa que vamos a avanzar. Yo les voy a mandar un correo, obviamente, a todo el equipo para poder establecer la fecha de la segunda alta técnica. Y voy a tratar de ver internamente con el ministerio cuánto puedo dilatar los plazos, ¿ya? Porque este es un proyecto que está con fondos públicos y está dentro del presupuesto regional del plan de la Seremi, y tiene un plazo fijo, que es inamovible. Pero creo que la retroalimentación debía ser contigo, porque quedamos así como muy clarito. Y eso, o sea, nosotros, como te digo, asumimos el compromiso hasta el final. Ahí vamos. Con todo lo que tenemos que hacer, pero vamos. Y vuelvo a agradecer a Anaí, presencia tuya también, que es la que ha hecho de coordinadora ahí, nuestra pulguita en la oreja. Que Un sueño agradable, pero sí le va a estar rondando esta noche el tema de las condiciones o las viñetas para transformarlas en indicadores y bloquearlos para hacer los módulos, ¿ya? No hagan muchos módulos. Ahí el Rodrigo ya los tiene listos, ya empezó a trabajar en el Drive, Rodrigo. Ya. Máximo dos módulos. Porque un módulo puede tener varios indicadores. Si aquí la cantidad de módulos está dada por la afinidad en el bloqueo que hacen ustedes en esta reunión de estos indicadores, ¿ya? A veces los indicadores son todos tan afines en términos de la habilidad, y los contenidos también son tan afines, que pueden ser tomados en pocos módulos. Ahora, cuando hay mucha amplitud en términos de los contenidos y de las habilidades asociadas a los indicadores que responden al OA, claro que se hace necesario trabajar más módulos, porque cada cosa necesita más tiempo. Ese también es importante. Pero los tiempos pedagógicos... Integrativo. Sí, pueden hacer un solo módulo, pero tienen que responder a todos los indicadores, ¿ya? Se contrapesa igual. Al final lo que manda no sé si ya se dieron cuenta, que aquí el que pone la condición y el nivel de trabajo que hay que hacer son los indicadores. De ahí emerge todo después. Ya. Yo les agradezco mucho. Voy a tratar de sistematizar el video y mandárselo a ustedes, y les estaré escribiendo en el grupo de WhatsApp para establecer los plazos de la segunda alta técnica, que tiene que contener estos consensos y todo lo que esté pendiente, ¿ya? Ok. Ya. Gracias. Gracias. Chao. Chicas, Chao. abrazos, nos vemos. Igual nos vemos, chicos. Chao. Chao.